obviamente que hay temas que son muy difíciles de digerir, bíblicamente hablando y teológicamente hablando, que hay cosas que no son para nosotros fáciles de entender desde la Sagrada Escritura, y que uno de esos temas tiene que ver directamente con el perdón. Ese es un tema muy difícil de digerir, sobre todo cuando nosotros anteponemos nuestras emociones y nuestro rencor y los hacemos prevalecer sobre la necesidad del perdón. Pero creo que hay otro tema que es mucho más complicado de entender, de digerir, que es el tema de la cruz. Y yo sí quisiera que nos pusiéramos a pensar, cuando usted escucha esa palabra, cuando usted pronuncia esa palabra, cuando usted le oye a Jesús esa expresión de cargar con la cruz, ¿usted qué entiende? Eso es importante para poder digerir adecuadamente la enseñanza de la Sagrada Escritura en torno a eso. Tal vez lo primero que tendría que decirle es que si nosotros, los cristianos, tuviéramos que representar el amor de alguna manera, no tendríamos que hacerlo con el corazón, sino con la cruz. A partir de ahí ya empieza uno a entender la importancia de transformar el significado desde Dios. Porque nosotros cuando hablamos del amor lo significamos con el corazón, tal vez porque físicamente el amor, el lugar donde lo experimentamos inicialmente es allí, por las palpitaciones, la agitación y cómo se eleva nuestro ritmo cardíaco y todo eso. Entonces siempre hablamos que el amor, que el corazón, que te amo con todo mi corazón. ¿Y qué tal si a nosotros se nos ocurriera decir, en vez de decir yo te amo con todo mi corazón, uno pudiera decir te amo con mi cruz? Eso no es tan fácil de entender. Porque para nosotros la palabra cruz normalmente tiene significado de sufrimiento. Y claro, ¿a quién le gusta hablar de eso o a quién le gusta experimentar eso? Si instintivamente, por puro instinto, nosotros al sufrimiento le huimos, entonces cualquiera podría decir, no me vengan con eso de que hay que cargar con la cruz, que es que hay que asumir la cruz, que hay que amar la cruz. Amar la cruz. Y Jesús nos dice a nosotros que hay que amar la cruz. Entonces uno tendría que preguntarle, lo que tú nos pides a nosotros es que amemos el sufrimiento, como si fuéramos masoquistas. Por eso es importante el replanteamiento de qué es lo que entendemos nosotros por cruz. Y entonces, insisto que lo primero que tendríamos que mirar es el día que nosotros quisiéramos expresar por alguien nuestro amor, en vez de decirle te amo con mi corazón, uno pudiera decirle te amo con mi cruz. El apóstol San Pablo trae hoy en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, un texto bien interesante que destruye, oigan bien esto, que destruye toda la teología de los protestantes. Destruye la teología malinterpretativa de los protestantes. Porque si hay algo que los protestantes detesten, es que uno les hable de la cruz. Menciónele usted a un testigo de Jehová la cruz, y va a decir que la cruz es lo más maldito que hay. Y cuando nos ven a nosotros a hacernos la señal de la cruz, para muchas cosas, siempre nos preguntan que por qué nos echamos un signo de maldición sobre nosotros. Fíjense lo errado que está en la interpretación de la cruz, y por eso no es fácil entenderla, porque está muy lejos de ser eso, está muy lejos de ser una maldición. Y lo vamos a escuchar ahorita nuevamente del apóstol Pablo. Pablo, ¿cómo lo expresa? Y por eso hay gente que cree que lo primero que uno tiene que desterrar de su vida es la cruz, y que no debe haber nunca un signo de cruz, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra casa, y que nunca se le debe echar la bendición en forma de cruz a nuestros hijos. Jamás eso. Por eso la teología protestante y la teología católica es tan distinta, difieren mucho.
porque ellos entienden una cosa amañada, que es distinto a lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Porque fíjense lo que el apóstol Pablo dice: a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Porque uno puede terminar volviendo ineficaz la cruz de Cristo. ¿Qué significa volver ineficaz? Que la cruz de Cristo no sirve para nada. Eso es hacer ineficaz. Que eso no sirvió para nada. Entonces uno puede tener elocuencia, capacidad discursiva, se puede ser un buen predicador, pero uno puede terminar haciendo inútil, ineficaz la cruz de Cristo por la belleza y la elocuencia de sus propias palabras. Y resulta que es más eficaz la cruz de Cristo que las palabras nuestras, por elocuente y buenos predicadores que uno pueda llegar a ser. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz, sigue, porque todo este texto de hoy, lo central es la cruz de Jesús. Dice, pues el mensaje de la cruz es necedad, pero para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es fuerza de Dios. La cruz puede tener dos efectos. Lo puede uno hacer perder si uno es necio. Lo puede uno salvar si uno es sabio. Depende que haya. Si uno dice, la cruz es maldita, está mostrando que uno es necio. Eso es lenguaje de la necedad. Pero dice más, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? Acuérdense que Pablo vivía en una cultura donde la filosofía era exaltada como el mayor de todas las sabidurías humanas, lo mejor que podía, la mejor profesión que podía tener una persona en la época de Pablo era ser filósofo, porque los filósofos eran los doctores de la época, los maestros de la época, los que enseñaban la vida en esa época. Los filósofos tenían sus propios discípulos, tenían sus propias escuelas. Los filósofos enseñaban a vivir. ¿Y cuál era la fama de los filósofos? Que mientras más elocuente fuera, más famoso y más seguidores tenía. Sócrates, Aristóteles, Platón, Plotino, toda esa gente que era filósofo, tenía muchos discípulos en sus escuelas de filosofía. Y Pablo entonces empieza a decir, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? La sabiduría de los hombres, la filosofía de los hombres, dice Pablo, Dios la convirtió en necedad. Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, porque es que no se conoce a Dios por el camino de la elocuencia, ni el discurso, ni la reflexión. Dice, el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, Dios quiso valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Los judíos quieren signos. ¿Se acuerdan ustedes que los judíos le decían a Jesús permanentemente, danos un signo, demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios, danos un signo? Los judíos quieren signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No dice Pablo que predicamos a Cristo resucitado.
Y no es que Pablo esté negando a Cristo resucitado, porque si hay alguien que anuncia a Cristo resucitado, es él. Dice, pero yo no vengo a predicarles a ustedes aquí a un Cristo triunfante. Eso no es lo que yo le predico a ustedes. Porque es muy fácil predicar con el triunfo, pero no es fácil predicar con la cruz. ¿A quién le gusta la predicación de la cruz? A nadie. A todos nos gusta la predicación triunfante, ¿o no? El éxito, la prosperidad, la bendición de Dios, lluvia de bendiciones. Vengan esta noche, que habrá lluvia de bendiciones. Esa es la predicación que nos gusta. Pero ¿dónde se congrega una multitud? Que uno le diga, vengan que hoy les voy a predicar sobre la cruz. No va nadie. Y Pablo lo dice. Los judíos quieren signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados por Dios, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado, la cruz de Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Díganme entonces, ¿dónde aparece en la Sagrada Escritura que la cruz sea maldita? ¿Dónde? Eso es descuartizar la enseñanza del apóstol Pablo. Y están muy lejos de la verdad los que nos enseñan a nosotros, los que nos anuncian a nosotros, en una doctrina totalmente distinta, que no, que la cruz es maldición y que usted si se hace así, se está echando la maldición. Dígame dónde está, si Pablo dice que esto es fuerza de Dios y es sabiduría de Dios. Y termina diciendo el texto de hoy, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿qué es lo débil de Dios? La cruz de Jesús. Pues lo débil de Dios es más fuerte que nosotros. La cruz de Jesús es más poderosa que cualquier poderoso. Cuando yo les hablo a ustedes, o cuando ustedes de pronto escuchan por ahí alguna predicación respecto a la vida esponsal, la vida de familia, que hay que cargar la cruz, etcétera, etcétera, yo insisto en esa pregunta que hice en el inicio de la reflexión. ¿Ustedes qué entienden? Porque claro, entonces viene alguien y me dice, oiga padre, ¿cargar con mi cruz qué es? ¿Que yo tengo que aguantarle a mi marido sus majaderías? ¿Que esa es mi cruz? ¿Que tengo que aguantarle a mi marido sus infidelidades? ¿Que tengo que aguantarle a mi mujer que abandone el hogar? ¿Que tengo que aguantarle a mis hijos que consuman licor, que se droguen? Entonces eso es lo que yo tengo que asumir y decir que sí. Claro, si uno cree que esto es solamente sufrimiento y que lo único que hay que hacer es aguantarnos tonterías entre nosotros y que lo único que hay que hacer es aguantar golpes y aguantar cuernos y aguantar vulgaridad, claro, entonces uno dice, ay, es que esa es la cruz que a mí me tocó. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso no es. Porque la cruz es un signo de amor. La cruz es un signo de oblación. La cruz no está relacionada con lo que tú me haces sufrir a mí, sino que tanto soy capaz de ayudarte a hacer soporte para sacarnos adelante. No es la cruz, insisto, oigan, no es que tanto me haces sufrir, sino que estoy dispuesto a dar. Porque en la cruz de Jesús fue más lo que Él dio que lo que los otros le hicieron. Y el valor de la cruz de Jesús no está en lo que le hicieron los judíos que lo crucificaron, sino lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Por eso Jesús dice, a mí nadie me quita la vida,
yo la entrego. A mí nadie me mata, yo entrego mi vida. Si Jesús hubiera querido no ser crucificado, no lo crucifican. Punto. Él mismo lo dijo. Pero lo voy a hacer como un acto de amor. Por eso, lo que salvó de Jesús no fue su sufrimiento. Lo que salvó de Jesús fue su capacidad para amar. Lo que salva no es cuánto sufre usted. Lo que salva es cuánto ama. Porque hay gente que sufre mucho, pero viven muy amargados, viven hartos, viven resentidos. Ese sufrimiento no salva. Salva el que ama. Y eso es la cruz de Jesús. Cruz es saber amar. Por eso la cruz salva. Por eso Cristo salva. Espero que sepan responder la próxima vez que venga alguien y les diga que la cruz es maldición y que usted no se vaya a quedar callado, porque entonces perdí mis 15 minutos aquí. Amén.